Preguntan ellos, ¿no comprende que si solo lanzara voces de alegría cuando aún no sabe hablar, los demás pocos se inquietarían por lo que le hace falta? Admirar en todo, pues, la sabiduría y la providencia. Eso es verdad, ¿no? Si no llorase, no. Igual como el primer hijo, si ni bien llora, todos están atentos. Y al segundo ya le dicen ya que llore, le hace bien para los pulmones, ¿no? Porque ya se sabe que no es tan así, ¿no? Pero de todos modos, uno se conmueve cuando escucha llorar a un bebé. En la 385 dice, ¿a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? Es el espíritu que se modifica. Ya lo habíamos dicho en clases anteriores. Vamos a ver también por qué solamente la psicología dice son cambios hormonales, pero no hay más que cambios hormonales. Vamos a ver que también es la parte espiritual. Es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Dice, vosotros no conocéis el secreto que los niños ocultan tras su inocencia. Nosotros vemos inocentes y no sabemos que es un espíritu que ha tenido otras encarnaciones, otras experiencias, ¿no? Y puede tener todo un bagaje de maldad y trayéndolo, pero en ese tiempo de la infancia está dormido. Entonces, no sabéis lo que son, los que han sido, ni lo que serán. Sin embargo, los amáis, los queréis como si fueran parte de vosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre para sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. Sí, ¿verdad? Pues conmueve a una criatura, un bebito, ¿no? Los más grandes criminales han sido bebitos, todos han sido bebitos. ¿De dónde procede ese dulce afecto, esa tierna benevolencia que hasta los extraños experimentan ante un niño? ¿Lo sabéis? ¿No? Os lo voy a explicar, no, lo van a explicar los espíritus, vamos a ver de qué viene eso. Dicen los espíritus superiores, los niños son los seres que Dios envía a nuestras existencias, a nuevas existencias, para no dar lugar a aquellos que reprochen una severidad excesiva, les concede las apariencias de la inocencia. O sea que ya es dentro del plan de Dios, es venir de esa manera, no es un nus, es para casualmente movernos esos sentimientos a nosotros los que recibimos esos niños. Incluso en un niño de malas tendencias, sus faltas quedan disimuladas tras la inconsciencia de sus actos. Y por ahí sale medio rapazuelo, medio malicioso, pero dice, ay, esa criatura no sabe lo que hace. Todavía le podemos poner esa excusa. Dice, esa inocencia no constituye una superioridad real en relación con lo que los niños eran antes, sino la imagen de lo que deberían ser. Si no lo son, únicamente sobre ellos recae la pena. ¿No? Pero Dios no les ha dado ese aspecto solo por ellos, sino también y sobre todo por sus padres, cuyo amor es necesario para su fragilidad. Ese amor se vería debilitado de manera notable ante la presencia de un carácter áspero y desapacible. En cambio, como los padres creen que sus hijos son buenos y tiernos, les brindan todo su afecto y los rodean de los más primorosos cuidados. No obstante, cuando los niños ya no necesitan esa protección, esa asistencia que se les ha brindado durante 15 o 20 años, reaparece su carácter real e individual en toda su desnudez. Dicho carácter continuará siendo bueno si el niño fundamentalmente lo era, aunque en todos los casos habrá de poner en evidencia matices que la primera infancia mantuvo escondidos. Por eso cuando empieza a entrar la adolescencia aparecen rasgos, de dónde salían esos rasgos de maldad, de malicia, ¿no? Entonces es importante los primeros años, como le había dicho en la otra clase, para inculcarle todos los valores que podamos darle, que van a frenar casualmente esas reminiscencias, ese recuerdo de lo que vinieron como espíritus trayendo de sus experiencias anteriores. Dice, ya veis que los caminos de Dios son siempre los mejores y que cuando se tiene el corazón puro, la explicación se comprende con facilidad. En efecto, tened muy presente que el espíritu de un niño que nace entre vosotros puede proceder de un mundo en el que ha adquirido hábitos por completo diferentes. ¿De qué modo querríais que estuviese en medio de vosotros ese nuevo ser que viene con pasiones muy distintas de las que tenéis, cuyas inclinaciones y gustos son totalmente opuestos a los vuestros? ¿Cómo querríais que él se incorporara a vuestras filas de otro modo que conforme Dios lo quiso? Es decir, a través del tamiz de la infancia. Claro, si viniera ya con las características de ser malo, ¿quién lo va a querer recibir a un niño? No lo recibía, pero lo ponen pues en una figura de inocencia. Un gato acá que interrumpe, se está peleando con el otro. Bueno, en ella se confunde la totalidad de los pensamientos, los caracteres y las variedades de seres engendrados
por esa final, infinidad de mundos en los cuales se desarrollan las criaturas. Bien interesante este dato, ¿ah? O sea que un niño que encarna acá en la Tierra puede venir de otro planeta, como están viniendo los niños de Alción. Por eso vienen los niños de Alción, vienen de otro planeta, no de otra estrella. Vosotros mismos al morir os encontráis en una especie de infancia en medio de vuestros hermanos, de nuevos hermanos. En vuestra nueva existencia no terrenal ignoraréis los hábitos, las costumbres, las relaciones de ese mundo nuevo para vosotros. Manejaréis con dificultad una lengua que no estaréis habituados a hablar, una lengua aún más viva que vuestro actual pensamiento. Hablando de si nosotros nos tocara también reencarnar en un mundo distinto a este. La infancia tiene además otra utilidad. Los espíritus solo ingresan en la vida corporal para perfeccionarse y para mejorar. Recordemos, nosotros regresamos a la Tierra, no de paseo, sino por algo, para mejorar, siempre para mejorar. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar. Por eso es tan importante el papel de papá y mamá, o de educador, porque no solamente papá y mamá, puede ser biológico, puede ser adoptivo, puede ser el tío, puede ser el abuelo, el que esté a cargo de ese infante, es el que tiene esa responsabilidad. Entonces, cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Porque ya viene con malas inclinaciones, viene con una experiencia de haber hecho daño, esas inclinaciones no se van porque nació de nuevo. Están ahí dormidas y hay que reprimirlas formando un carácter a esa criatura. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. Pero ahora estaba conversando yo con Samuel y resulta de que le gusta mentir. Entonces le dije a Samuel, ¿pero por qué mientes? No sé. Así dije, no sé. ¿Pero sabes que está mal mentir? Sí, sé que está mal mentir. ¿Y por qué mientes? No sé. ¿Ven? Entonces hay que ponerle freno. O sea, no agarrarlo a golpes, no, tampoco, ¿no? Pero ponerle freno y empezar a hacerlo reflexionar. Es un espíritu que tiene 9 años y esas tendencias pueden venir de la vida pasada. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. Entonces dice, no solamente es útil, necesaria e indispensable. Esta infancia, ese periodo en cual nuestro espíritu que encarna está adormecido, todo su bagaje, su maleta, su equipaje que trae de buenas y malas inclinaciones de vidas pasadas, para que podamos casualmente allí llenar ese disco duro, llenarlo con los mejores ejemplos. Si no, dice que es además la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. Entonces es una ley universal. Entonces en todos los mundos donde nazcan, encarnen nuevos seres y tendrán que nacer, serán con esas características de inocencia. ¿Alguna pregunta? No, doctor, no hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces ahí terminamos el tema con los niños, los bebés, y vamos al otro tema que es simpatías y antipatías terrenales. En la pregunta 386 dice Kardec, 2 seres que se han conocido y amado, ¿pueden reencontrarse en otra existencia corporal y reconocerse? Mire qué interesante, ¿no? 2 seres que se han conocido y amado en otra existencia, pueden reencontrarse en otra existencia corporal ya encarnados y reconocerse. ¿Mm? Dice, reconocerse no, pero sentirse atraídos mutuamente sí. Con frecuencia los lazos íntimos basados en un afecto sincero no tienen otra causa. 2 seres que se aproximan el uno al otro por circunstancias aparentemente fortuitas, pero que son el resultado de la atracción de 2 espíritus que se buscan entre la multitud. Se buscan entre la multitud. Le voy a contar una anécdota de mis padres, ¿no? Porque es muy interesante la anécdota de mis padres. Como ustedes sabrán, yo soy argentino, no por opción, sino por nacimiento. Y hoy día es el Día de Argentina. Muchas gracias por las felicitaciones de todos ustedes. Les he recibido, las flores las tengo afuera, los regalos han llegado, muchas gracias, los delivery. Y me han saludado, nada. Lo único que me saluda es Josefo, ahí Rosita. Bueno, mi papá, peruano, chinchano, entonces, desde muy joven, mi mamá, mi abuela, vio en él algo distinto de todos sus hijos. Tuvo
9, 10, 11 hijos. ¿Sí? Bueno, vio en él algo especial y dijo, una vez me contó, yo a tu papá lo reservé para Dios. Fíjese, mi abuela era muy creyente, era evangélica, metodista. Y mi papá también, desde muy chiquito, expresó un amor hacia a la parte religiosa, a la parte espiritual. Asistía a la iglesia más que sus hermanos y se comprometió en la iglesia y comenzó a ser pastor laico, y le ofrecieron estudiar, y estudiar en Argentina. Ir a la facultad en Buenos Aires, la facultad metodista, donde iban casi todos los pastores a formarse, y entonces el obispo de ese tiempo le ofreció una beca, porque no había medios. Pues. Y bueno, mi papá se fue a la Argentina a estudiar. Él quería ser misionero, entonces para ser misionero también uno tiene mucho sacrificio, ¿no? Muchas cosas. Entonces, en una de esas, mi mamá, por otro lado, vivía en Rosario, en la provincia, allá en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, en Rosario. Y entonces, lo que sería un departamento acá es Rosario. Es un estado, ¿no? Entonces, él también sintió el llamado de la iglesia, el llamado de Dios, y también decidió ir a estudiar a la facultad de teología. Para esto, mi mamá ya contaba con 27 años, mi papá 28, mi papá 24, mi papá era más pichón, mi mamá era 4 años mayor que él. Bueno, mi mamá me cuenta de que ella ya no había decidido no casarse, era muy simpática, muy bonita, por eso hemos salido nosotros parecidos, ¿no? Entonces, siempre tirando, dice el argentino, hoy día Argentina, perdóneme, estoy de celeste, así que me sale el ego. Entonces, y se viene a conocer mi papá de Perú y mi mamá de Argentina, y mi mamá ya rechazaba candidato que venía, que podía querer ser misionera. Para ser misionera y poder viajar, mejor estar soltera, ¿no? Ya su pensamiento. La cosa que cuenta mi mamá, que la facultad es muy grande, es una manzana completa, es una construcción muy grande, inclusive están los alojamientos, o hay internado, y entonces, dice, mi mamá estaba pasando por uno de los tantos pasillos que hay de la facultad, y pasó por la parte de la escuela de música, la parte de música, y escuchó a un tenor cantando, un tenor lírico, y la curiosidad, todos los espíritus, qué cosas le empujaron, y él se acercó a ver quién era, y vio a mi papá, una persona bajita, ese tiempo delgadito, morocho, ¿no? Y lo vio y se enamoró de su voz, de su voz. Bueno, hizo clic, como dicen acá, ¿no? Hizo clic. Mi papá ni la conocía, ni la vio todavía. Y entonces de cruces en la facultad, mi papá la llegó a ver. Se llegaron a ver y mi papá pues se quedó impactado. Mi mamá era pelirroja, muy bonita, ¿verdad? Que no es por nada, muy bonita. Y entonces se quedó encantado. Y comenzaron a noviar. No es como ahora. Y para eso mi papá todavía lo mandan ya a hacer sus prácticas. Mi papá estaba más adelantado en sus años de estudio. Y lo mandan de práctica a otro país. Lo mandan a Chile. Y mi papá le escribía carta que iba, carta que venía, así se enamoraba antes, ¿no? Cartas y cartas y cartas. Y la cosa que, tanta carta, bueno, ya se comprometieron, ¿no? Y, en fin, ¿cómo se conocieron? ¿Quién iba a imaginarse? No, mi papá acá no tenía a nadie. Y mi mamá ya también no tenía a nadie. Pero entonces ahí se cumple esto, se sintieron atraídos mutuamente, se reconocieron en la forma de esa empatía, ¿no? Vamos a ver esa simpatía. Dice, Doctor, le preguntan, ¿a eso es lo que se llama déjà vu? ¿Déjà vu? No, el déjà vu es otra cosa. El déjà vu es algo que ya lo repite, es una situación. Ellos no se acordaban de que habían repetido esto, sino se sintieron que eran el uno para el otro, sentían que se conocían ya de otra, así. Y no eran ninguno de los espíritus, al contrario, eran evangélicos metodistas, no eran muy racionales. Entonces, pero vamos al hecho de que ¿por qué tuvo que conocerse y por qué mi mamá después decide dejar todo y seguirlo a mi papá y toda la labor que hizo mi mamá con mi papá? Eran los dos elegidos para hacer lo que hicieron, ¿no? Bien. Seguimos, ¿ya? En la 386 dice, ¿no sería más agradable para ellos reconocerse? No siempre, miren.
El recuerdo de las existencias pasadas tendría inconvenientes más serios de lo que creéis. Después de la muerte se reconocerán y sabrán en qué época han estado juntos. ¿Ves? Después de la muerte. O sea, que ahora mi papá ya desencarnó primero y le dijo a mi mamá que iba a venir por ella y ahora están juntos allá, porque mi papá ya se quita el velo y ella, ahí se pueden reconocer en el mundo espiritual. No aquí. Aquí es por empatía. Dice, ¿la simpatía siempre tiene por principio un conocimiento anterior? No, tampoco. Dos espíritus que se corresponden se buscan naturalmente sin que se haya conocido como hombres. O sea, la empatía puede ser que no han tenido un conocimiento y no hay ese acercamiento. Dice, como dice, se reconoce por el olorcito, así más o menos. Los reencuentros que se producen a veces entre determinadas personas y que se atribuyen el acaso, la casualidad, ¿no serían el efecto de una especie de relaciones simpáticas? Los espíritus superiores nos aclaran eso. Entre los seres pensantes existen lazos que todavía no conocéis. Hay cosas que no conocemos todavía. El magnetismo es la brújula de esa ciencia que más tarde comprenderéis mejor. Pero hay una cosa, que nosotros podemos encontrarnos con nuestros afines, inclusive, pero no nos corresponde estar en ese momento, en esta encarnación, ser pareja. Podemos ser amigos, pero no pareja. Y es peor la situación cuando se encuentra uno ya comprometido y el otro ya comprometido, cuando se encuentran y se sienten de que no es solamente el deseo sexual, ¿no? Una atracción, la locura, le entró, como dice, se le calentó la cabeza a ambos, no, que es algo más y que se encuentra en la situación es una gran prueba para ellos, porque muchas veces cometen errores y rompen sus matrimonios y hacen la locura de irse, ¿no? Y hacen daño, ahí hacen daño porque están afectando a terceros. ¿A qué se debe la repulsión instintiva? A otra cosa, la repulsión instintiva que a primera vista experimentamos a determinadas personas. Así como nos sentimos atraídos, también nos sentimos rechazados. Dice, espíritus antipáticos que se distinguen y se reconocen sin hablarse. Que puede ser uno de enemigo de tu vida pasada. Puede ser, dice, la antipatía instintiva es siempre un indicio de maldad natural. Dice, dos espíritus no son necesariamente malos por el hecho de que no simpaticen el uno con el otro. La antipatía puede nacer de una falta de semejanza en la manera de pensar. No obstante, a medida que se elevan, los matices se borran y la antipatía desaparece. Claro, al principio puede ser que una persona que te queda antipática, pero es porque tú piensas distinto que tú. Pero una vez que empiezan a socializar, dice, ¿no? Dice que no existirían tantos enemigos si nos conociéramos más, ¿no? O sea, los odios se heredan, ¿no? Que el fulano de tal, que no quiero saber nada de él, pero empiezas a conocerlo con una circunstancia y comienzas a conversar. Y hay cosas que coincidimos también. Eso va desapareciendo esa antipatía, como también puede afirmarse y profundizar más. La antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo o en la otra cuyo espíritu es mejor. En ambas, pero las causas y los efectos son diferentes. Un espíritu malo siente antipatía por cualquiera que pueda juzgarlo y desenmascararlo. Al ver a una persona por primera vez, sabe que va a ser desaprobado por ella. Su distanciamiento se transforma en odio, en envidia y le inspira el deseo de hacer el mal. El espíritu bueno siente repulsión hacia el malvado porque sabe que éste no lo comprenderá y que no comparte los mismos sentimientos. Eso ocurre, ¿no? A veces siento, y a mí me pasa mucho, siento la energía negativa de esa persona, entonces me alejo, simplemente ya me alejo, ya, porque sé que no vale la pena ni siquiera acercarse tanto, porque si yo estoy sintiendo esa negatividad que está esa persona emitiendo, es mejor dejarlo ahí, ¿no? Ahora, si me toca conversar y tratarlo, bueno, haré un esfuerzo tampoco, ¿no? Pero si es posible, evitarlo. No obstante, con la certeza de su superioridad no siente hacia el otro ni odio ni envidia. Se limita a evitarlo y compadecerlo, claro. Y compadecerlo, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo ya y esta persona, y eso ha ocurrido, inclusive subiendo un ascensor, no se siente bien con una persona que emite buena energía, pero cuando alguien está así negativo, se hace una eternidad de utilizar el ascensor simplemente en esos minutos, ¿no? Entonces uno se limita a evitarlo y nosotros nuestro comportamiento es el compadecerlo, ¿no? Que nos mueva misericordia. ¿Qué problemas no tendrá este hombre o qué estará pasando? Y gracias a Dios estoy tratando de buscar un equilibrio, podemos decir. Entonces una oración breve para esa persona o desear el bien nos ayuda. Hasta ahí lo que es antipatía, simpatía y antipatía. ¿Alguna pregunta? Cuando un niño desde muy pequeño habla de la muerte y de matar,
cuando a alguien le disgusta y tiene en la adolescencia gustos por los cadáveres, por las calaveras en la ropa, sin haber tenido una crianza con esas ideas, es reminiscencia de una anterior vida donde esto le hará familiar. Asimismo, ¿qué representan los emos, chicos que visten de negro total? Sí, no diría de vida anterior, diría del mundo espiritual donde han estado. Eso que se ponen, se aplican cachos, o se liman los dientes, eso es lo que así ha sido en el mundo espiritual inferior, han estado ahí. Esos hemos también han estado en esos niveles. Recuerden lo que les conté, ¿no? Que han reencarnado todos los infiernos, no ha quedado ni uno, quedaron vacíos. Entonces vemos todavía esas manifestaciones que son no de su vida pasada, sino del mundo espiritual, donde han estado. Quieren continuar en esas formas, lo cual no es correcto, pues, porque alguien que propicie el suicidio, ¿no? O la adoración del demonio, a demonios, a la maldad, a lo oscuro, a lo negro, eso ha tenido, no necesariamente su vida anterior, sino donde ha estado, en su mundo espiritual inferior donde ha estado. Porque todas esas cosas, esas características que estas personas tienen, lo encontramos, si leemos un poco más la literatura espírita, lo encontramos en el mundo inferior, en las regiones bajas, en los abismos. Están igualitos, los emos, los dark, la música esa de rock pesado, está allí está. Entonces, eso se inspira en ellos, ¿no? En eso. O sea, no es necesario que sea de su vida pasada. Dice, a ver. Dice, un espíritu desencarnado puede tener tanto odio para poder esperar a otro espíritu en el momento de su muerte para seguir mortificándolo. Claro, se llama las obsesiones de un desencarnado a otro desencarnado. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a llegar a esa clase de las relaciones o de las obsesiones, ¿no? Hay toda una cantidad de obsesiones y una de ellas es que un desencarnado a otro desencarnado lo espera y casualmente él busca, si esta persona no va a ir a ese nivel, busca que caiga, que cometa errores para que cuando desencarne lo atrape y lo haga pagar, ¿no? Porque en el mundo espiritual allí va a dominar el otro, el más malo domina. Claro. Eso lo vemos más adelante, ese tema viene más adelante. No esta clase, pero clase más adelante lo vamos a desarrollar mejor, ¿ya? Ya, cuando se dice, hay dos preguntas más, doctor, o al final. No, no ves. Ya, cuando se dice que esta persona me da mala espina, ¿es por su energía de momento o es que por sí, porque esta persona en su vida pasada ha sido malo o está siendo mala en la actualidad? Claro, acuérdense, nosotros somos seres electromagnéticos, ¿no? Tenemos un perispíritu, que es un campo electromagnético, y entonces no percibe la energía negativa de la persona. Mientras más sensible, uno más es. Esa energía es tan destructiva que por esa persona pueden, lo que mal se llama mal de ojo, miran a un niño y su energía es negativa, y el niño se enferma, pues el susto, o los animales se enferman, o las plantas se mueren, esas personas tienen esa energía negativa. O sea, uno puede en un estado en un momento emitir. Lo mejor es emitir la energía positiva. Entonces dice, oye, qué bien, esta persona que recién he conocido, ¿por qué? ¿Cómo lo siento positivo? Es que esa persona está emitiendo. Como dice, oye, debe estar más cruzado porque me he quedado pero agotado después de hablar con esa persona. Esa persona es un vampiro, se está chupando energía, tu energía se alimenta de energía o emite energía negativa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo estamos? Que puede ser eso. Y es eso, ¿no? Que puede ser, es eso. Entonces uno, bueno, por la ley de similitud o de afinidad se cumple. Si uno está tratando de cambiar, bueno, está tratando de cambiar su vida, ¿no? Uno ha estado cometiendo errores, equivocaciones, y de repente tiene apertura de conciencia y comienza a decir, no, a partir de ahora vamos a hacer un esfuerzo y va a ser distinto, ¿no? Bueno, entonces, eso con lo que uno estaba acostumbrado a estar, empieza a sentirlo, y a ti te pasa, ¿qué tienes? Te empiezan a decir así, pues te sientes, te estás bañando, seguro te has vuelto evangelista, porque dices, no, ¿sabes qué? Ya no quiero salir los viernes porque ni tomar tanto, ya no, me he dado cuenta que no vale la pena, yo quedo con mi familia. Entonces, se burlan de ti, pisado, o, yo soy evangelista, no, yo soy espírita.
Doctor, otra. Nadie es totalmente bueno. Creo que todos tenemos algún pensamiento negativo. ¿Cómo identificar una persona con espíritu malvado? Por sus actos, pues. Eh, el árbol bueno da frutos buenos. Es por sus actos. Actos sencillos, simples. Uno puede estar observando a una persona y por sus actos se da cuenta qué tipo de persona es. Porque en todo momento estamos siendo probados, ¿no? Un comentario, una palabra, ya sabes tú, ya sabe uno cómo está esa persona. Y más si se comienza uno a sentirlo, si la negatividad de esa persona, decir, oye, no invites a esa, o no te conviene estar con esa persona. Y eso sabe mucho la mamá, ¿sabes? Ah, ese chico no me gusta. No a la mujer, porque la mujer dice, no me gusta, es decir, la suegra, no, nunca le gusta a nadie. Pero no dice a uno, ¿sabes qué? Ese muchacho no me gusta, no sé por qué, algo tiene. Si averiguamos un poquito más, sí, debe tener mucho. Ya, avanzamos, a ver. ¿Cómo protegerse de los vampiros espirituales y cómo identificar a dichos vampiros? Los vampiros espirituales son aquellos que vienen y te cuentan cosas. Hacen de ti inconscientemente, ¿eh? Aunque hay conscientes, hay espíritus, por ejemplo, en los cementerios o en los velatorios, hay espíritus que se conforman como vampiros porque absorben esos fluidos que ha dejado el cuerpo que ha fenecido, ¿no? Pero hay vampiros que no saben que son vampiros, se actúan como vampiros. Vienen y te van contando cosas y te cuentan todas sus penas, sus cosas, y entonces te cargan y ellos dicen, no sabes lo bien que me siento cada vez que hablo contigo. Y tú dices que sabes cómo me dejas enfermo. Te ha chupado energía, estás absorbido, ¿no? Absorben energía. Viven absorbiendo energías. Esos son los negativos, los completamente negativos. Bien, ¿cómo reconocerlo? Al igual, pues, está bien que uno quiera ayudar, ¿no? Un poco así, no me hables. No, se quedó. Entonces, ¿me escuchan, no? Se ¿Sí? quedó, había quedado en stop. Ah, ¿sí? No, Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me vienen y me cuentan muchas cosas muy serias, muy íntimas, pero mi actitud es en oración me pongo y pido a los buenos espíritus, a Jesús, por supuesto, que permita que estos espíritus me ayuden, me tranquilicen, me armonicen y yo pueda donar de mi energía, ¿no? Positiva. Entonces, el que está donando ya no puede absorber. Entonces, así me cuenten de que cualquier cosa, cualquier tema así, tipo como que te pueda mover, no te mueves de esa manera y no te absorbe energía, porque muchas veces es inconsciente el vampiro, no sabe que está absorbiendo, se siente bien cuando te cuenta y descarga todo, entonces hace esa catarsis y tú haces esa recepción de toda esa energía y te quedas enfermo, te puede enfermar. Bueno, a mí no me enferma, porque hago esto, ¿no? Trato de dar amor, dar, en verlo como una persona que está sufriendo, que está pasando una prueba, ¿no? Tener misericordia, ¿no? No comparándome con Jesús, por supuesto, porque son galaxias de distancia, sino de que a Jesús nos enseña, ¿no? Y Jesús lo miró con misericordia, ¿no? Cuando venían los leprosos, y Jesús lo miraba con misericordia. Entonces, eso tratemos de imitar un poquito, de mirar a la persona con misericordia. Entonces, si miramos a la persona con misericordia, ya no lo juzgamos, ya no lo condenamos, ya lo entendemos, lo toleramos. Ya. Sigamos. Olvido del pasado. Es otro tema, 392, la pregunta 392. ¿Por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? Muy interesante, ¿no? Vamos a ver por qué. Dicen los espíritus superiores, el hombre no puede ni debe saberlo todo. No podemos ni debemos saberlo todo. Dios en su sabiduría así lo quiere. A no ser por el velo que le oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. ¿No? O sea, damos cuenta así, cuando está en un túnel, algo oscuro y de repente prenden una luz, no queda así. Así sería si no hubiese ese velo que nos oculta ese pasado. Mediante el olvido del pasado es más el mismo. Pero puedo decir, si tuviera todos los recuerdos de mi pasado, ¿no sería más yo mismo? No podrías pasar la prueba, porque todo ese pasado te dificultaría, ¿no?
interrelacionarte, por ejemplo, si tienes que relacionarte de tu mamá, ha resultado que es tu asesino en vida pasada, y ahora es tu mamá que viene a rescatar esa deuda o reparar esa deuda, no la saltarías, ¿no es cierto? Y la pregunta 393 amplía más. ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? Eso es lo que me preguntan todos. ¿Y cómo yo puedo saber qué cosa he hecho si no me acuerdo? Pues comienza a pedir perdón nomás. En el mundo espiritual ya verás tu sentimiento de pedir que el perdón sea de verdad. ¿De qué modo puede aprovechar la experiencia adquirida en existencias que han caído en el olvido? Comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una lección para él, si se acordara de aquello que ha podido ocasionarlas, dice Kardec. Sin embargo, puesto que lo ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así siempre voy a comenzar. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Miren, ese planteamiento, una pregunta muy bien planteada. Los espíritus le contestan, en cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. Es verdad, es verdad. ¿Cuál sería su mérito si se acordara de todo el pasado? Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, o sea, la vida de espíritu es la vida primitiva, es nuestra verdadera vida en el mundo espiritual. Toda su vida pasada se despliega ante él. Entonces ahí nos recordamos todo. Más si somos espíritus más adelantados. Si somos espíritus atrasados, nos viene todo ese recuerdo con un arrepentimiento, porque vemos cada desgracia que hemos hecho. Ve las faltas que ha cometido y que son la causa de su sufrimiento. ¿Ve? Entonces no puede quejarse nadie, porque a todos le mandan su video, de todo lo que ha hecho. También ve lo que habría podido impedir que las cometiera. ¿Sí? Sus errores, sus decisiones. No sé si pasa con ustedes, pero al menos pasa conmigo también. Hay momentos en que uno entra en estados de arrepentimiento y ve y recuerda, si uno empieza a hacer un recuerdo, esos ejercicios me encanta hacer recuerdos, y ver en situaciones que me han llevado a esta situación en la cual cometí una mala decisión. ¿Le ha pasado eso? Si no hubiera hecho eso. Y eso nos puede castigar, tronar. Y entonces empezamos a buscar castigarnos. Entonces dicen los espíritus, también ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. En ese sentido, sí, recordar y decir, esta decisión marcó mi vida, me cambió la vida, si no lo hubiera hecho, pero ya, lo que tengo es consecuencia, no es castigo de Dios que se ha ensañado conmigo, es que yo cometí este error. Y entonces busco reparar, si no es en esta existencia, entonces en mi próxima existencia lo haré. Busca pruebas análogas a las que pasó, a las luchas que considera adecuadas para su adelanto, y pide a los espíritus superiores a él que lo ayuden en esa nueva tarea que emprende, pues sabe que el espíritu que se le asignará como guía en esa nueva existencia tratará de hacerlo reparar sus faltas, dando una especie de intuición de las que cometió. O sea, el espíritu que nos está ayudando en estos momentos a cada uno de nosotros, si nosotros hemos hecho esta reflexión en nuestra vida pasada y hemos encarnado en esta, y a pesar de haber encarnado en esta, todavía seguimos cometiendo errores, ese espíritu nos va a poner en esta institución y va a poner situaciones en las cuales nos encontremos con los personajes con los cuales tenemos algo que reparar. Entonces ahí viene también lo que habíamos visto anterior, una simpatía hacia una criatura que de repente la vemos, no sé por qué siento una necesidad de ayudar a esta niña. O el mundo espiritual me lo pone en bandeja, ¿no? Eso lo está ocurriendo, por ejemplo, ustedes cuando están ayudando a esos niños. ¿Quién sabe que esos niños han sido puestos para que ustedes reparen una deuda del pasado? Yo debo tener muchas deudas porque a mí me llama a ayudar a niños, a ayudar a ancianos, a ayudar. Y eso, como le dije, mi proyecto es tener un orfelinato y lo voy a tener. Porque esa es una deuda que debo tener. Y sé por qué. Sé por qué. Otro momento lo comentaré sobre. Sí lo sé. Esa misma intuición es lo que lo hice en vida pasada. Esa misma intuición es el pensamiento, el deseo criminal que a menudo surge en vosotros, y al cual os resistís instintivamente, atribuyendo vuestra resistencia la mayoría de las veces a los principios que habéis recibido de vuestros padres, cuando en realidad es la voz de la conciencia la que os habla. Esa voz de la conciencia no es la voz de la conciencia, es nuestro espíritu mentor. Nuestro mentor nos habla y bueno, la conciencia, o no dice voy a dormir y que consultar con la almohada. No, vas a consultar con tu espíritu mentor que te va a dar las mejores orientaciones.
Esa voz es el recuerdo del pasado, la voz que os advierte para que no volváis a caer en las faltas que habéis cometido. Es el espíritu que te intuye en tu pensamiento, mete en tu pensamiento esa idea. Si el espíritu de quien ha ingresado en esa nueva existencia sufre esas pruebas con valor y resiste, se habrá elevado y ascenderá en la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a estar con ellos. Entonces, ese es el vencimiento de la prueba. Entonces, podemos decir nosotros, analizar, pero hasta ahora, ¿qué no he hecho en esta existencia, Señor? Perdón. ¿Me va a faltar cuántas reencarnaciones para poder rescatar toda esta deuda? Si a partir de ahora, porque esa es una apertura de conciencia. Usted piensa que la apertura de conciencia es que le van a tocar la trompeta a los espíritus y te van a recibir un aplauso. No, la apertura de conciencia es darte cuenta que eres un espíritu inmortal, primer paso. Segundo, darte cuenta de que todo lo que has hecho no lo vuelvas a hacer. Y cambies, esos cambios, completos cambios. No de 10 grados, 20, completos, así, completos. Ya no eres el mismo. Y no vas a hacer más. Entonces ahí donde la famosa palabra resiliencia, que vamos a, mañana creo que tengo la conferencia de Saidita, ¿no? No se la pierdan, hablar sobre eso. Entonces no amplío más eso, que el Saidita se lo amplíe. Dice Kardec, vamos a ver que Kardec, que analiza Kardec en su brillante mente. Si bien no conservamos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido, ni del bien o del mal que hemos hecho en estas existencias anteriores, conservamos en cambio la intuición de ello, y las tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado, contra las cuales nuestra conciencia, es decir, el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos advierte para que resistamos. Samuel decía, no sé por qué miento. Niño de 9 años. Lo estoy haciendo pensar, razonar. Miento porque quiero, no. No sé por qué miento. Y sabes que está mal, sé que estoy mal. Entonces tiene esa reminiscencia instintiva que está mal. No quiere cometer ninguna falta. Sin embargo, es una lucha de él. Nos advierte, pues resistamos. No sé por qué lo hago. Entonces nosotros vamos a decir lo mismo. No sé por qué caigo en este error otra vez. No sé por esto, no sé por esto. Ya, no lo sabes, pero ahora sí lo sabes. Como le dije a él. Ojo que puede ser un recuerdo del pasado. ¿Verdad? Le puedo hablar porque tiene ya conocimiento de la doctrina, ¿no? Entonces, lo mismo le digo y me lo digo yo también yo. Esto es lo que hicimos en el pasado. Y estamos luchando y tenemos que vencer. Porque al vencer vamos a ascender. La razón por la que estamos encarnados va a ser justificable. Porque ya hemos dado un paso más. Y no lo volvemos a hacer. Jesús para mí es un ser excepcional y ejemplar. Y bueno, es el paradigma, ¿no? Para nosotros, los cristianos, y más que es el espíritu más puro, el gobernador de la tierra. Cuando Jesús le dice a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? Y ella levanta, porque estaba ahí sumida, pues, esperando que le cayera la pedrada, que era el deporte oficial allí, según la ley mosaica. Y entonces levanta la mirada tímidamente, yo me imagino esa escena. Y a lo mejor algunos de nosotros hemos estado tirando piedras, podemos haber estado ese tiempo. Y dice, no hay nadie. ¿Dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que quieren tu muerte? No hay nadie, Señor. Y Jesús le dice, yo tampoco te juzgo. Vete, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Ven? O sea, la conmina, le da una orden, no lo vuelvas a hacer. Entonces nosotros también decimos, sí, he hecho esto, me falta esto, deme otra hoja porque me falta seguir. Bueno, pero a partir de ahora, no lo vuelvo a hacer. Se cae el mundo, ¿eh? Porque cuando tú tienes amigos que conocen que tú tienes esas inclinaciones, tienes amigos que les gustan esas inclinaciones, y los espíritus que les gustan esas inclinaciones. Y entonces tú tomas esa decisión, vas a tener que luchar contra los encarnados y contra los desencarnados. Pero impon tu decisión y pide ayuda al mundo espiritual, que vendrán ellos a ayudarte para que puedas resistir. La pregunta 394 dice, no, mundos más adelantados que el nuestro. Vamos a ver los mundos más adelantados que el nuestro, donde los hombres no están sujetos a nuestras necesidades físicas ni a nuestras enfermedades. Pregunta, ¿comprenden ellos que son más dichosos que nosotros? Por lo general la felicidad es relativa, se la aprecia por comparación con un estado menos dichoso. Puesto que en definitiva, algunos de esos mundos, aunque mejores que el nuestro, no se encuentran en estado de perfección. Los hombres que habitan en ellos deben tener motivos de pesar propio de su categoría. Así, entre nosotros,
Si bien el rico no experimenta las angustias y las necesidades materiales como el pobre, no por eso deja de sufrir tribulaciones que tornan amarga su vida. Ahora bien, pregunto, si en su posición los habitantes de esos mundos se creen tan desdichados como nosotros y se quejan de su suerte, dado que no disponen del recuerdo de una existencia inferior que les permita compararla con la actual, tal preguntaza que los pone a ver qué contestan los espíritus superiores. Es necesario dar a estos dos respuestas distintas. Existen mundos, entre ellos que mencionas, cuyos habitantes tienen un recuerdo muy claro y preciso de sus existencias pasadas. Esos mundos, por ejemplo, un mundo feliz. No es el mundo de regeneración que estamos entrando, es un mundo feliz, más arriba todavía. Esto, como comprenderán, pueden y saben apreciar la felicidad que Dios les permite disfrutar. Pero hay otros mundos en que sus habitantes, pese a hallarse, como has dicho, en mejores condiciones que vosotros, no por eso dejan de sufrir grandes pesares, incluso desgracias, mundos de regeneración. Pues nosotros todavía nos consideramos en mundos de expiación y sufrimiento, porque todavía estamos recién ingresando a la transición. Ese es otro tema que va a tratar Luis Hugo el día jueves, también no se pierdan esa charla, ¿no? Transición planetaria, va a hablar sobre eso. Y entonces dice, estos no aprecian su felicidad por el hecho mismo de que no tienen el recuerdo de un estado más desdichado. No obstante, si no la aprecian como hombres, lo hacen como espíritus. Kardec deduce de esto. ¿No hay algo de providencial en el olvido de esas existencias pasadas, sobre todo cuando han sido penosas? ¿No se revela en eso la sabiduría divina? En los mundos superiores, donde el recuerdo de las existencias desdichadas no es más que un mal sueño, es cuando dichas existencias afloran a la memoria. Sí, yo recuerdo cuando hablan los espíritus superiores, dice, nos dice, también nosotros hemos sido vermes, hemos ido como usando, nos hemos arrastrado y hemos ido superando cada una de esas etapas con mucho sacrificio y sufrimiento, y son espíritus ya superiores. Entonces decimos, ellos han pasado igual que nosotros. Entonces nos consideramos que en algún momento, en alguna encarnación, que nos faltan unas 100, 200 o los que nos faltan, llegaremos también a estar diciendo eso como un recuerdo de lo que fuimos. Pero ya no nos causará la amargura de que nos causa ahora, recordando nuestro pasado. De ahí concluimos, pues, que todo lo que Dios ha hecho está bien hecho. O sea, todo lo que Dios ha hecho está bien hecho. No nos compete criticar sus obras ni decir de qué modo había tenido Él que regular el universo. Si lo ha hecho Dios, es porque es perfecto. El recuerdo de nuestras individualidades anteriores ocasionaría inconvenientes muy serios, dice. Podría en determinados casos humillarnos de manera singular, en otros exaltar nuestro orgullo y por eso mismo obstaculizar nuestro libre albedrío. Dios nos ha dado para que mejoremos exactamente lo necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Nos quita lo que podría perjudicarnos. Agreguemos además que si tuviéramos el recuerdo de nuestras acciones personales anteriores del mismo modo, tendríamos el de las acciones de los demás. Y ese conocimiento podría generar los más nefastos efectos en las relaciones sociales. Puesto que no siempre podemos vanagloriarnos de nuestro pasado. A menudo es una dicha que se haya puesto un velo sobre él. Esto concuerda perfectamente con la doctrina de los espíritus acerca de los mundos superiores al nuestro. En esos mundos donde solo reina el bien, el recuerdo del pasado no tiene nada de penoso. Por esa razón, sus habitantes recuerdan su existencia precedente, así como nosotros recordamos lo que hemos hecho en la víspera, como hicimos hecho el año pasado, que hice más o menos a esta fecha. En cuanto a su permanencia en los mundos inferiores, su recuerdo, como hemos dicho, no es más que un mal sueño. No es más que un mal sueño. En todo mi recuerdo de reencarnaciones anteriores tengo dos muy interesantes, las que recuerdo con mucho. Una que estaba yo, tuve una reminiscencia, una visión. Estaba yo en el gimnasio, recuerdo, levanto un fierro y me veo así como Paramount, en el ecran, en el espejo, me veo yo encima de una colina, con cabello largo, todo ensangrentado, un guerrero, ¿no? Y todavía asiático. Yo tengo mucha afinidad a los asiáticos. Y después en la siguiente, una que me hicieron una vivencial, eso fue bien fuerte. No digo los detalles, pero que yo era duque, bueno, era la nobleza, estaba sentado en un trono, era despiadado. No diría ser rey, pero era despiadado. Y me hicieron ver que me dijeron así, tú que has sido dueño de vidas y voluntades, esas palabras que he grabado. Vidas y voluntades, mira todo lo que hiciste. Buah, tremendo, terrible, ¿no? Uno cuando se recuerda, así nomás, se siente avergonzado. ¿Se imagina si tuviéramos recordado todas las existencias anteriores? No miraríamos al espejo, nos tenemos una vergüenza terrible. Pues no hemos sido buenos, todavía tenemos nuestros recuerdos de cosas que hemos sido. Fíjense, estamos tantas encarnaciones que estoy hablando yo
más o menos en la Edad Media, ¿no? A ese tiempo de los duques, de los marqueses, de los reyes. Bien, en la 395 dice, ¿podemos tener algunas revelaciones acerca de nuestras existencias anteriores? No siempre. Sin embargo, muchos saben lo que han sido y lo que hicieron. Si se les permitiera decirlo abiertamente, harían extraordinarias revelaciones acerca de su pasado. Sí, se puede. Hay cosas que se puede saber, hay cosas que la espiritualidad permite, especialmente cuando se trata sobre situaciones de fobias, ¿no? Me permiten saber un poco más sobre eso, ¿no? Sobre algo que ha marcado a la persona, se puede saber. Así como me permitieron a mí ver esas dos que me han impresionado más, hay otras, pero no son tan importantes. Sí, pero no siempre. Algunas personas creen tener un vago recuerdo de un pasado desconocido que se les presenta como la imagen fugaz de un sueño que en vano se intenta retener. Esa idea es solo una ilusión, a veces es real, pero también suele ser una ilusión contra la cual hay que ponerse en guardia, porque puede ser el efecto de una imaginación sobreexcitada también. Pues. Entonces, por eso, ¿quién puede decir, a alguien que le dice, te voy a leer, ver tu vida pasada, quién puede decir que es verdad o que es mentira, ¿no? No, pues por eso es tomarlo muy en pinzas cuando dice esos viajes al pasado, muy en pinzas. Y si hay dinero de por medio, menos todavía, pues, ¿no? Que hay un interés de la parte que supuestamente te va a hacer el viajecito. En las existencias corporales de naturaleza más elevada que la nuestra, ¿es más preciso que el recuerdo de las existencias anteriores? Sí. Mira, en las existencias corporales de naturaleza más elevada que la nuestra, ¿es más preciso el recuerdo de las existencias anteriores? Sí. A medida que el cuerpo se torna menos material, recordamos mejor. O sea, cuando vamos evolucionando, hemos hablado del periespíritu, se vuelve más sutil porque el mundo va a ser mejor. Entonces, también esa memoria está más fresca. El recuerdo del pasado es más claro en quienes habitan en los mundos de orden superior. No es nuestro mundo, no es nuestro caso. En la 398 dice que puesto que las tendencias instintivas del hombre son una reminiscencia de su pasado, se sigue de ahí que mediante el estudio de esas tendencias puede conocer las faltas que ha cometido, sin duda, sí, ¿verdad? Por eso digo, uno ve a sus instintos, ¿no? Y como yo siempre les comento, a mí me encanta ver la botella, que he sido beodo, pues digo, la edad que era franciscano, me gustaba el trago, ya no me gusta, no tomo ni una gota. Entonces, hay evolución. Entonces, si a uno se le fascinan las armas, no saque conclusión, pues que o le gusta cortar, cuando mata a un pollo, el primero a decir yo lo voy a matar. Entonces tienes esa reminiscencia, te va a ser fácil seguir que has tenido un tema con armas, un tema con violencia. Sin duda, pero hasta cierto punto. Es preciso tener en cuenta el mejoramiento que ha podido operarse en el espíritu y las resoluciones que ha tomado en el estado errante. Acuérdense que el estado errante es el estado que uno está como espíritu. La existencia actual puede ser mucho mejor que la precedente. Claro, cada existencia debería ser mejor, pero lamentablemente esas bajas inclinaciones muchas veces nos llevan a cometer errores peores todavía de lo que hemos cometido. Sí, podemos cometer peores errores si nos dejamos llevar, ¿no? ¿Podría ser peor? Esa es la pregunta. Es decir, ¿puede el hombre cometer en una existencia faltas que no cometió en la precedente? Me está contestando. Eso depende de su adelanto. Si no sabe resistir a las pruebas, puede ser conducido a nuevas faltas, que son la consecuencia de la posición que él ha elegido. No obstante, por lo general, esa falta que indica un estado estacionario más que uno retrógrado, o sea, más que te quedas en el mismo sitio. No retrocede, pero puede retroceder también. Porque el espíritu puede avanzar o detenerse, pero no retroceder. Entonces, si yo soy extremadamente más malo ahora, digo, he retrocedido. No, ha sido así, más malo. O sea, has regresado al nivel donde estabas, más malo. En la 399 dice, dado que las vicisitudes de la vida corporal son una expiación de las faltas del pasado y a la vez pruebas para el porvenir, ¿se puede deducir de la naturaleza de esas vicisitudes el género de la existencia anterior? Con mucha frecuencia, pues cada uno es castigado por donde pecó. Mira qué interesante, ¿eh? Cada uno es castigado por donde pecó. O sea, las expiaciones, ¿no? Esa vicisitud de la vida corporal es expiación de la falta del pasado y a la vez pruebas para el porvenir. Claro, pues cada uno es castigado por donde pecó. No obstante, no hay que hacer de esto una regla absoluta, tampoco, no es una regla absoluta. Las tendencias instintivas son un indicio más seguro porque las pruebas que sufre el espíritu guardan relación tanto con el porvenir como con el pasado. Carré nos aclara más.
Cuando llega al término que la providencia le señaló para su vida errante, o sea, cuando tiene que reencarnar, el propio espíritu elige las pruebas a las que desea someterse a los efectos de apresurar su adelante, es decir, el género de existencia que considera más adecuado para proveerle los medios necesarios para ese fin. Y esas pruebas siempre guardan relación con las faltas que debe expiar. Si triunfa, se eleva. Si sucumbe, tendrá que volver a empezar. Estamos hablando de espíritus esclarecidos, espíritus que ya que se arrepintieron, que pueden opinar. Un espíritu inferior, todavía terco, o todavía empecinado a hacer el mal, ese no tiene opción para opinar. A ese lo ponen donde tiene que ponerlo, necesita estar, ¿ya? Y en cambio, este espíritu que eligió las pruebas, inclusive opinó con las pruebas, si triunfa, sube. Si fracasa, empezarás de nuevo. El espíritu goza siempre de su libre albedrío, la libertad que tiene el espíritu. En virtud de esa libertad, elige en el estado de espíritu las pruebas de la vida corporal y en el estado de encarnación delibera acerca de lo que hará o no, y elige entre el bien y el mal. Negar al hombre el libre albedrío sería reducirlo a la condición de máquina, claro. Muchas veces hay preguntas que me hacen, ¿por qué Dios no nos hizo perfectos? ¿Qué sentido tendría que nos hiciera perfectos? Para que lo acompañaran. Tampoco, pues es un razonamiento, pues, ilógico, ¿no? Dios nos crea espíritus simples e ignorantes y nos da el libre albedrío, la oportunidad de decidir. Nosotros decidimos desde que nos levantamos, si me piso la mano, el pie izquierdo, pie derecho, me pongo las medias de color, el zapato, zapatilla, y las mujeres más todavía, esta tiene más libre albedrío. Si esto va, si esto no va, nada. Yo pantalón, lo que queda y listo, y ahí si me peino, nada. Igual es con las pruebas que tiene en la vida. Uno va deliberando qué hace, qué no hace. Eso va sumado a las pruebas que has pedido. Ahora, si uno hace lo que quiere y hace equivocadamente, aumenta más pruebas. Uno mismo va a cosechar las consecuencias de sus errores. Dice, cuando vuelve a la vida corporal, el espíritu pierde durante un tiempo el recuerdo de sus existencias anteriores. Un tiempo, acuérdense. Una vez que regresa al mundo espiritual, se acuerda de lo que fue. Como si un velo se las ocultara. Con todo, a veces tiene de ellas una conciencia vaga e incluso pueden serle reveladas en determinadas circunstancias. Eso es lo que hacen conmigo. Me revelan tal cual cosa para decir a la persona y para ayudar, ¿no? Pero esto último solo sucede por voluntad de los espíritus superiores, ¿no? Que no, todavía me dice, y usted puede preguntar, ¿usted cree que está a mi disposición, el teléfono abierto, el teléfono rojo, tengo una tarjeta? No. Yo lo que digo, vamos a ver qué me dicen. Y a veces no me dicen nada, entonces digo, no me dijo nada, no sabe nada usted. No, es que ellos también tienen su decisión, ¿no? Uno los maneja. Que lo hacen de forma espontánea, con un objetivo útil. Y nunca para satisfacer una vana curiosidad. Hasta se ha molestado conmigo cuando no le digo las cosas. Usted no quiere hacerlo. Pero como le dijo a fulano, no quiere, quiere que le pague. Hasta me ofende que me pague, por favor. Y me da un poco todavía encima. Un poco una cantidad mayor, todavía puedo pensar. No, mentira, no, me mata la sorpresa. Entonces no hay, pues, que está a disposición de uno. Usted que está más cerca, ¿dónde? Más cerca de ninguna parte. Si un espíritu quiere decirme algo, me lo va a decir. No porque yo le pido que me diga. Las existencias futuras no pueden ser reveladas en ningún caso, puesto que dependen de la manera como se cumple la existencia presente y de la acción ulterior del espíritu. ¿Ah? O sea, no podemos saber nosotros qué voy a hacer en la próxima existencia. ¿Y usted creyó ser rico? Yo no sé. Depende también de tú mismo, porque si esa persona medianamente está haciendo el bien, cuando va al mundo espiritual, es otro su comportamiento. Ya no razona con la mentalidad humana, ¿no? No, ahora dice, mi próxima existencia yo estoy haciendo bien las cosas, yo sé que me voy al mundo espiritual, a las regiones umbralinas, donde voy a poder opinar y voy a decir, quiero venir como rico. Eso lo dices ahora porque tiene ese sentido en la materia. Pero una vez que estás en el mundo espiritual, se dice, no, quiero venir más pobre de lo que tuve antes, porque me prueba más y me ayuda a avanzar más rápido. No tiene la misma lógica, el mismo razonamiento el espíritu encarnado que el espíritu desencarnado. Dice, si bien el hombre ignora las acciones concretas que realizó en sus existencias anteriores, siempre puede saber por qué clase de falta se ha hecho culpable
cuál era su carácter dominante. Para eso le basta estudiarse a sí mismo. Entonces estudiese a sí mismo, mírense cómo son. De ese modo podrá juzgar lo que ha sido, no por lo que es, sino por sus tendencias. ¿Qué tendencias tenemos? Las vicisitudes de la vida corporal son al mismo tiempo una expiación de las faltas del pasado y pruebas para el porvenir. Nos purifican y elevan en caso de que las suframos con resignación y sin quejarnos. Lo se llama estoico. Resignación y sin queja, estoicismo. Entonces, uno tiene que resignarse a lo que viene, ¿no? Nos purifica. Tampoco quiere decir que estemos deprimidos o que sea, bueno, te tenía que pasar esto, ¿no? Uno lo acepta en silencio, con resiliencia, y sigue para adelante, hasta la resiliencia. Y sigue para adelante, siempre para adelante, ¿no? Por ejemplo, me consultaron de un niño, la pareja, y el niño 9 años, y la señora comete un error, no entró a juzgar, y entonces un caso de infidelidad, el esposo le pidió que se fuera de la casa, se fue de la casa, no tuvo problema, ni reparó dejar a su hijo de 9 años. Ahí vamos viendo su nivel de conciencia, ¿no? Completamente cerrado, completamente materialista, se deja llevar por pasiones, ya, vamos viendo cómo estamos. No estamos juzgando, pero estamos entendiendo la situación. ¿Por qué actuó una madre así? Puede ser también que el encarnado sea un enemigo de vidas pasadas, no se quería, nunca lo quiso. Así también ocurre. Y entonces el niño le dice al padre, mejor estamos solos. Seguramente ha sido testigo de algunas cosas no convenientes para su edad, pero ya 9 años, ya te empieza a razonar. Mejor estamos solos, le dijo eso meses atrás. Ya, nosotros dos vamos a salir adelante. El niño dijo así, vamos a salir adelante. Más levantó el ánimo el padre, que estaba muy afligido, muy golpeado. Pero ahora el padre viene preocupado porque el niño se está rebelando, no quiere hacer clases, no quiere conectarse, no quiere nada, no quiere hacer nada, está en rebeldía. Entonces yo lo primero que le digo es que ese niño está deprimido, no está rebelde, es una depresión. La depresión, queridos amigos, mis hermanos, se expresa en violencia, en cólera. El encolerizado hay que ver que es un caso depresivo, solapado. Entonces el depresivo no quiere estar depresivo, entonces se enoja con todos, especialmente con los que más quieren. Entonces el tratamiento con ese niño debe ser de depresión y no de rebeldía. 9 años no tiene para rebelarse. Bien, estamos viendo entonces ahí dos conductas, ¿no? Pero interesante la respuesta que dio el niño, una respuesta bastante madura para un niño de 9 años, vemos que es un espíritu, pero también todavía es niño, todavía reacciona, ¿no? No entiende esas situaciones, pero gracias a Dios se le puede ayudar. De ese modo el orgulloso será castigado, dice Kardec, por la humillación de una existencia y una posición subalterna. Entonces el orgulloso va a estar en subalterna. El mal rico y el avaro por la miseria. El que ha sido cruel para con los demás, por las crueldades que habrá de sufrir. El tirano por la esclavitud. ¿A qué bien eso? Hay varios tiranos, todavía presidentes, tiranos en el mundo. Van a ser esclavos. El mal hijo por la ingratitud de sus propios hijos. A veces vemos que padres que decimos que los tratan mal sus hijos. Si hiciéramos sin justificar, tampoco está mal eso, pero muchas veces es porque están desquitándose, ¿no? El mal padre, ¿no? Que les pegaba y ahora está anciano y ahora le pegan a él, ahora se puede defender. El perezoso por un trabajo conversado, etc. Entonces, ese es uno, como dice acá, le golpean o la prueba viene por donde pecó, por ahí viene. Pues yo conozco personas que vienen a la pobreza y por más que uno les dé, o lo pierden, o lo malbaratean, o lo roban, y tienen que vivir la pobreza. Por eso está mal eso que dicen los evangélicos, de que la bendición de Dios se manifiesta en las cosas que adquieres, en la riqueza. Dios te bendice 100 por 1, agarran una porción del Antiguo Testamento, el 100 por 1, ¿no? Para poder conseguir las donaciones, lo que llaman los diezmos, mucho dinero, el 10% de lo que ganas y algo más. Y si no progresas, entonces es porque Dios no te bendice. Y no es así. Entonces es que ellos no creen en esto, pues no aceptan esto, que la bendición se ve en el progreso. Y la pobreza, no, la pobreza es que te está castigando, no,
no amas a Dios lo suficiente, te buscan cualquier cosa. Si no te resulta, dice, te falta fe, hay que dar más, comprométete, hazte un pacto, y tal. Los espíritus nos dicen que eso no es así. Si uno tiene que pasar una prueba, y la tiene que pasar, por más que hagas lo que hagas, la tienes que pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Bien, hasta ahí estamos, sí, hasta ahí llegamos en lo que tiene que ver con el olvido del pasado. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. ¡Ay, caramba! O quizás empezarán a escribir ahorita, esperando que usted termine. Se han quedado impactados. Se han chocado. Agarró carne. Quizás nos ha dejado pensando a todos. Esta es la idea. La idea del estudio, la doctrina espírita se basa es una doctrina racional, o sea, claro, en mover la razón, no es algo emocional, que sentí una emoción y sí, puede cambiar, te pasa la emoción y sigue siendo el mismo. En cambio acá con la razón, uno se cuestiona y se pueda tener base. Esto tiene base científica. Entonces, teniendo ese conocimiento, si sigues en lo mismo, tu libre albedrío mal utilizado, pues no te quejes cuando te vengan las consecuencias. No es castigo, Dios es malo, no. Consecuencias, Dios es malo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? 0, Doc. 0 preguntas. Una pregunta, entonces. Yo voy a preguntar. A ver, pregunte. A ver, no, era una pregunta, no están mis alumnos preguntones, ¿no? Sí, pero no han preguntado. Acá dice, a ver, doctor, ¿qué hacer con un alcohólico, mal padre, mal cónyuge? ¿Estará atrapado en espíritus malos? Posiblemente, sí. De hecho, el alcoholismo es una obsesión realmente, porque el cuerpo humano no está hecho para consumir alcohol. O sea, la necesidad del alcohol como una vitamina, una proteína, un déficit de alguna enzima, no, eso no. Entonces, como no es una necesidad para la vida humana, es un hábito. Entonces, ese hábito, ¿quién estimula ese hábito? La sociedad nos ha llevado a tener dentro de las prácticas sociales, ¿no? Consumir bebidas estimulantes, ¿no? Pero algunos se estimulan demasiado y entonces han caído ya, inclusive, morir de esa manera, por esa causa, ¿no? Por intoxicaciones alcohólicas. Ese espíritu que muere intoxicado, ¿no? O muere por una cirrosis generada por el consumo de alcohol, alto consumo de alcohol, o cualquier otra enfermedad, esas hemorragias que suceden en el esófago por el alcohol. Bueno, cualquier forma de morir, pero por el alcohol. Entonces ese espíritu pasa al mundo espiritual y se queda en el umbral grueso. No va a las regiones umbralinas, está bonito. Y muchas veces no se va a los infiernos porque no ha hecho tanto daño, sino ha consumido alcohol, ¿no? Somos borrachos. Y entonces va a buscar consumir alcohol, pero ya se da cuenta que no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo puede un espíritu que está envuelto en un perispíritu, que ya no tiene materia, poder sentir el vapor, el vaho del licor? Busca alguna persona que tenga debilidad de carácter y entonces va a aprendérsela, se va a seguirlo y va a estimularle el pensamiento, ir atrapándolo, influenciándole en esa debilidad que tiene para que consuma alcohol. El momento de consumir alcohol se comporta como un vampiro, absorbe de esos fluidos, porque por eso se dice que el alcohol es una bebida espirituosa, ¿no? El vino, los licores, espirituosa. Entonces, Andrés Luis describe, había un alcohólico y dos espíritus alcohólicos, y le influyen en su pensamiento para que él llene el vaso y toma, y dice que lo describe, ¿no? Que estaban pegados aquí con sus lenguas para cuando pasara el licor y sintieran ese vaho, que se emborrachaban ahí, entonces ahí sentían lo que no podían sentir si no tuvieran esa vampirización, ¿no? De este alcohólico. Ahora, el alcoholismo lleva a la agresividad.
Entonces el mal padre, porque por su consumo de alcohol no trabajaba, seguro no traía dinero, y agresivo porque es agresivo, el alcohólico es agresivo, ¿no? Pierde los papeles. Influenciado también por estos espíritus, pega, le pega. Entonces, ¿qué hacer con este? Es un enfermo. No solamente enfermo físico, sino un enfermo espiritual. Entonces ahí tenemos, cuando yo trato a alcohólicos así, que darle medicamentos para desintoxicarlo, parte física, darle medicamentos para cambiarle la vibración, el nivel vibratorio de sus pensamientos, para hacérsela más difícil a estos espíritus a poder afinizar en el pensamiento con el alcohólico, y lo mismo va con el adicto, con cualquier adicción. Este ejemplo es para cualquier adicción. Y entonces se le ayuda a la familia tiene que ayudar mucho en esto, porque todos están enfermos realmente. Una familia que hay un alcohólico en casa, todos están enfermos de una manera u otra. Y todos tienen que ayudar a sanarse. Y entonces yo allí sí le pido a la familia que vayan a la casa espírita. No para que se hagan espíritas. Muchos piensan que yo invito para que se hagan a la casa espírita. No, porque para que aprendan a aplicar las enseñanzas espíritas en la religión que tengan, en el desarrollo de su vida que tengan. El que quiera hacerse espírita, bienvenido es, pero el que no, al menos la práctica y el conocimiento que te da la doctrina te da elementos y herramientas para poder luchar estos casos. Entonces yo le digo al familiar, acá está fulanito, que es el enfermo físico, y acá está fulanito o fulanitos, que pueden ser varios, por eso sí los puedo saber, que a esto me ayuda la mediunidad, que son los alcohólicos. Entonces vamos a atenderlos a ellos y a ellos. Por eso es necesario que vaya el alcohólico, ahora no quiere ir, que está muy todavía intoxicado, bueno, pero vaya algún familiar para empezar a trabajar en oración a esos otros enfermos, porque este se va a curar, que lo va a desintoxicar y vamos a empezar a buscar que tenga una moral. Pero si no le quitamos la influencia, tanto de amigos físicos como de amigos espirituales, no va a poder curarse, va a recaer y va a recaer y va a recaer, porque ellos buscan satisfacer su necesidad, no importa que se le muera, hasta que se muera. Y así es. Entonces la curación que se hace con estos enfermos es así, es familiar. Es familiar. Dice, ¿existen las larvas energéticas? Y si es así, Claro. ¿qué se puede hacer? Sí. Pero las lavas energéticas están de acuerdo al pensamiento de uno, a las actitudes de uno, lo que está haciendo uno. Eso son las lavas energéticas. Por ejemplo, si uno tiene una vida licenciosa, a los lugares donde va casualmente estos hostales, están poblados así, vuelan, pegados. Yo les cuento una de Jorge Berríos. Jorge Berríos se iba con un grupo de 3 muchachos, los conozco, todos ellos, y Jorge eran 4. Entonces se iban a hacer una conferencia y un taller en una casa espírita en una ciudad alejada de Cartagena. Y entonces tenían que hacer un viaje más o menos de 4 horas y lo iban a hacer, pero si lo hacían temprano, iban a llegar muy temprano, entonces decidieron, ¿por qué no hacemos un alto? Les propuso el organizador de ese evento. Yo conozco aquí un hotel, más o menos a 1 hora de la ciudad, donde podrían ustedes descansar, arreglarse, cambiarse, para llegar frescos a esta reunión, ¿no? Bien, lo vieron bien, que sería lo más ideal. Y lo hicieron así, hicieron el viaje bastante cansado, mucho calor esa zona. Y entonces llegaron, vieron el hotel, se alojaron, vieron la mirada media rara del hotelero allí, lo registró y les dijo, ¿cuántas habitaciones? Una habitación, una sola. Una habitación, somos 4, no hay problema. Que la cama es grande, sí, hay cama grande, bueno, nos acomodamos, todos queremos lavar. Bueno, ingresaron allí, les empezó a dar sueño, o sea, una siestecita, pues algunos 15, 20 minutos. La cosa es que Jorge cuenta que estaban ahí repartidos en ese cuarto bastante grande, y Jorge estaba entrando a dormirse y ve en el techo que comenzaban a aparecer unas arañas, así, una tras otra, después en las paredes comenzaban a aparecer, y una araña cayó encima de él.
que la veía encima de él. Y entonces inmediatamente pidió ayuda al mundo espiritual, que es así, con la velocidad superior a la luz. Un espíritu lo ayudó y le liberó de esa araña. Entonces le dijo, vamos a hacer el evangelio. Le despertó a todos, vamos a hacer el evangelio inmediatamente. Y se pusieron a hacer un evangelio y a orar. Entonces todas las arañas que ya estaban bien invadidas, se escondieron. Esas son las larvas, esos son estas energías negativas que dejan casualmente esta actitud. ¿Qué es lo que pasaba? El señor que había recomendado este hotel no sabía que este hotel había sido vendido a otra persona, que lo había hecho un hostal. Entonces ahí era encuentro de parejas. Creo un par de esposos no van a ir a un hostal, pues son los que están así, tramposos o tramposas, ¿no? Entonces esa vibración de esa situación de estas personas que ocupaban estas habitaciones, habían creado una atmósfera negativa que alimentaba a estas arañas. Entonces las arañas salían para alimentarse. Vampiros espirituales, ¿no? La figura de vampiro espiritual no la vean solamente así de cacho, sino que absorben energía. Puede ser de esta forma, puede ser como gusanos, puede ser como arañas, en este caso eran arañas, ¿no? Y después ya se retiraron y todavía dice que el hotelero le dijo que tan rapidito se van. Ahí sí. Bueno. Entonces, esas son las preguntas, sí hay, y cómo podemos, cuando nosotros sintamos o veamos, a los videntes pueden ver esas, hacer el evangelio o si tengo dos gatos ahí que están peleándose, ya, y entonces hacer el evangelio y uno primo, de cambiar la vibración, porque si está sintonizando con uno, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acá dando una clase y me aparece una estupidez, una propaganda porno ahí. No sé por qué entra acá, es un virus. ¿Y qué hago? ¿Lo abro? No, lo desecho. Ni le doy importancia, ¿no? Ni le doy importancia. Pero, ¿se imaginan que es un niño agarre eso? Claro. Un adolescente que agarre eso. Tirar todos los gatos. Que un gato está afuera y el otro está adentro, y el de afuera le va a buscar la bronca al de adentro. Hasta que se arañen. El alcohol es un hábito en muchas familias y es repetitivo de generación en generación. ¿Por qué? Porque son tendencias. Eso viene ya entonces por eso hay afinidades de familiares, se juntan los que han tenido la misma tendencia, pero uno tiene que romper esa tendencia. Claro. Entonces ahí vamos lo mismo. Por ejemplo, esta familia, uno se hizo alcohólico, y entonces viene el cumpleaños de la abuela, y dice, vamos a celebrar y comprarse bebé, pero tiene un enfermo alcohólico y le están poniendo, que está en tratamiento, y le ponen la cerveza, le ponen el licor. Ustedes no quieren cambiar, pues. Por eso digo, es un trabajo familiar. O si no, deséchenlo, internenlo, pues. Interno, que no esté ese momento ahí. Pero si van a estar todavía con acceso al licor, a una persona que quiere curarse, no, pues. No. Dice, ¿es cierto que con regresiones se pueden corregir traumas de la vida actual y lograr mejorar, ya sea espiritual o materialmente? Es decir, ir al recuerdo de la vida pasada para solucionar problemas o enfermedades de la vida actual. Sí, cuando hay fobias, cuando hay enfermedades que no hay explicación, que vienen de la vida pasada, sí puede. Sí se hace. Pero por eso vamos al hecho de que, ¿quién hace la regresión? Yo, cuando me dicen regresión, a nadie recomiendo. No recomiendo, porque no hay un parámetro. Como hay dinero de por medio, es una forma de ganarse la vida de la persona, ese es su libre albedrío, pero no me garantiza que lo que me está diciendo es verdad. Bien, lo dejamos ahí. Bueno, acá hay una última pregunta. Dice, los espíritus viven en comunidad donde se asemejan entre sí. ¿Por qué los peruanos somos quejumbrosos e informales? ¿No confiamos ni respetamos la ley lo suficiente? ¿Tenemos una deuda grupal que expiar? No me parece. No todos los peruanos somos así. Pero nosotros hemos, un ratito, sí, hemos nacido, o han nacido, yo nací a otro lado, yo soy acá sembrado. Sí. Uno nace donde debe nacer. O sea que si todos los peruanos han nacido acá, porque aquí tenían que nacer, y aquí tenían que convivir, acá hay multiplicidad de etnias, de razas, de todo.
de costumbres, pero por algo están acá. No es un accidente, por algo están acá. Y tendrán que solucionar las cosas, ¿no? Claro, vemos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el barrio de aquí hay mucho orden, ¿no? Pero vemos los conos, es un desorden. Pero ese desorden siempre existió, no quieran que en 2 meses va a cambiar una persona, no va a cambiar, son hábitos, años de años y de años. Y yo me estoy cuidando y ponen aquí los barrijos acá abajo, ¿no? Y las narices. No, está afuera. Pero, ¿será por motivo que el COVID nos obliga a cambiar? Sí, es una de las cosas que nos obligan a cambiar, menos para mejor, ¿no? Queridos hermanos, queridos amigos, hasta mañana. Mañana conferencia de Saidita, ¿no es cierto? Mañana sí. Ya, Buenas bien. noches. Avisen a todos sus amigos que se conecten. Saidita estupenda, conferencista. Ya vamos a aprender mucho con ella. Un abrazo. Mañana, gracias.